Hace 3800 años, un hombre llamado Jacob llegó a la granja de su tío sin nada en las manos y sin derecho a nada de lo que tocara. 20 años después, se marchó con 2 esposas, 11 hijos, ejércitos de sirvientes y rebaños tan vastos que la tierra no podía contenerlos. Las 5 leyes que siguió están ocultas en el Génesis y casi nadie las enseña hoy en día. En este video, desvelamos 5 leyes de Jacob para multiplicar tu riqueza cuando el sistema está amañado en tu contra. No es teoría, no es motivación, mecanismos enterrados en la historia financiera más antigua, jamás registrada. La primera ley es la que la mayoría de la gente nunca ve. Abra el libro del Génesis, capítulo 30. Jacob ya ha trabajado 14 años para su tío Labán. Labán le engañó en el primer matrimonio. Labán le cambió el sueldo 10 veces. Labán no dejaba de mover los postes. Y entonces Jacob propone algo que parece una locura. Le dice a Labán que solo se llevará los animales moteados, rayados y manchados del rebaño. Labán acepta al instante, porque en aquella región el ganado de color sólido se consideraba de primera calidad. Los animales moteados eran los sobrantes, el inventario infravalorado, los activos que nadie más quería. Ahora mira lo que hace Jacob. Toma varas frescas de álamo, almendro y plátano. Él pela rayas blancas en la corteza, coloca las varas rayadas dentro de los abrevaderos y separa a los animales más fuertes de los más débiles. Los fuertes beben donde aparecen las vetas. Los débiles beben en otra parte. 6 años después, Jacob posee el rebaño dominante de la región. Labán se queda con los animales inferiores. La Biblia dice que Jacob llegó a ser sumamente próspero. La mayoría de la gente lee esta historia y busca magia. Aquí no hay magia. Jacob entendió un principio que los ricos todavía usan hoy: posicionamiento asimétrico. Tomó la clase de activos que todos los demás descontaban y apostó todo a un patrón que nadie más podía ver. Un estudio de 20 años de la Escuela de Gestión de Yale realizó un seguimiento de los inversores de élite a lo largo de todos los ciclos importantes del mercado. El mejor indicador de riqueza generacional no era la inteligencia, fue la voluntad de tomar posiciones concentradas en clases de activos que la multitud consideraba inferiores. Warren Buffett compró compañías de seguros cuando Wall Street las consideraba aburridas. Sam Walton construyó tiendas en pueblos que el mundo minorista ignoraba. Las fortunas más ricas del siglo pasado proceden de operadores que eligieron el rebaño moteado a propósito. El movimiento es simple. Deja de perseguir los activos que todo el mundo está comprando. Estudie los mercados de los que la gente se ríe. Encuentre las varillas moteadas que nadie más puede ver. Posiciónate en el lado de la transacción que la multitud rechaza. Jacob no se hizo rico compitiendo por los animales favoritos de Labán. Se hizo rico redefiniendo lo que era un animal favorito. La segunda ley se puso en marcha mucho antes de que Jacob tocara un rebaño. Volvamos al capítulo 28 del Génesis. Jacob huye para salvar su vida. Su hermano Esaú ha jurado matarlo. No tiene dinero, ni criados, ni tierras. Duerme en el desierto con una piedra por almohada. Y allí, en el sueño de una escalera que llega al cielo, toma la decisión financiera más importante de su vida. Se levanta, unge una piedra y pronuncia un voto. Si Dios está conmigo y me guarda así, de todo lo que Dios me dé, le devolveré la 10ª parte. Este es el primer voto de diezmo registrado en la historia de la humanidad, más antiguo que la ley mosaica, más antiguo que el sistema del templo. Un hombre sin absolutamente nada comprometiendo el 10% de toda la riqueza futura antes de que llegue una sola moneda. Esto es lo que el mundo olvida. El diezmo nunca fue solo un impuesto religioso. Era un bloqueo de sistemas. Jacob estaba instalando un retiro automático contra cada bendición futura, dedicado a la fuente de esa bendición, antes de que existiera cualquier bendición. Estaba programando su futuro flujo de caja por adelantado. Un estudio de Harvard
sobre personas con grandes patrimonios, examinó una variable a lo largo de 40 años de datos. Tenían un porcentaje fijo de ingresos que donaban, año tras año. Independientemente de las circunstancias, el grupo que respondió afirmativamente acumuló aproximadamente el triple de patrimonio neto a lo largo de su vida que el grupo que respondió negativamente. El hallazgo contraintuitivo no fue que dar les hiciera más pobres, era que dar anclaba cualquier otra decisión financiera. Las personas que diezman no entran en pánico en las recesiones, no persiguen cualquier especulación, no gastan de más en los auges. Un patrón de generosidad fijo obliga a la disciplina en todas las partidas del presupuesto. Jacob no esperó a ser rico para dar, se comprometió a dar antes de hacerse rico, y las matemáticas funcionaron a su favor durante 20 años ininterrumpidos. Instale su diezmo antes que su fortuna. Fije un porcentaje fijo en cada cheque de pago, cada trato, cada ganancia inesperada. Usted no está perdiendo el 10%, estás comprando la disciplina que protege el otro 90%. Si estas leyes están empezando a caer sobre ti, suscríbete ahora mismo antes de la tercera, porque esta es la ley que separa a la gente que se queda sin blanca de la gente que construye dinastías silenciosamente. La tercera ley es la que la mayoría de la gente odia aceptar. Jacob no se hizo rico en un año. No se hizo rico en 5 años. Trabajó 7 años para Raquel. Labán lo engañó y le dio a Lea. Trabajó 7 años más por Raquel y luego 6 más para los rebaños. 20 años en total dentro de un contrato amañado antes de salir como uno de los hombres más ricos de la región. Mira detenidamente el capítulo 29 del Génesis. La Biblia dice que esos 7 años le parecieron pocos días por el amor que le tenía. Esa sola frase contiene todo el principio. Jacob operaba en un horizonte temporal que la gente a su alrededor no podía igualar. Labán pensaba en estaciones, Jacob pensaba en décadas. Esa asimetría de paciencia es lo que hizo que el compuesto funcionara. Un estudio de la Universidad de Pensilvania siguió a 2 grupos de constructores y operadores a lo largo de 15 años. El primer grupo buscaba rendimientos trimestrales, salidas rápidas y victorias visibles. El segundo grupo se comprometió a seguir un plan de capitalización durante una década con aburridos depósitos mensuales. El segundo grupo terminó con una riqueza acumulada entre 4 y 6 veces mayor, con idénticos ingresos. No porque tuvieran más suerte, porque el crecimiento compuesto es una función matemática del tiempo. La variable que nadie quiere pagar es el tiempo. Jacob lo comprendió instintivamente. No se quejó, no renunció, no huyó cada vez que Labán cambiaba las condiciones. Siguió apareciendo al amanecer, siguió cuidando los rebaños, siguió alimentando a su familia, siguió haciendo en silencio el trabajo que con el tiempo le pagaría mucho más de lo que Labán jamás imaginó. Warren Buffett describió el interés compuesto como la 8ª maravilla del mundo. Decía que lo más difícil era quedarse quieto el tiempo suficiente para que ocurriera. La mayoría de la gente nunca construye riqueza porque sigue reabriendo la cuenta. Cambian de trabajo cada 2 años, liquidan sus inversiones cada vez que caen, retiran su negocio secundario en el momento en que se ralentiza. Jacob se quedó en la misma granja durante 20 años. La pregunta no es, ¿cuál es mi próximo gran paso? La cuestión es, ¿cuánto tiempo puedo seguir comprometido cuando no ocurre nada visible? Si la respuesta es menos de una década, las matemáticas ya están en tu contra. La 4ª ley explica por qué Labán nunca más pudo alcanzar a Jacob. No fue porque Jacob se le adelantara, fue porque Jacob sabía el momento exacto para marcharse. Lee atentamente el capítulo 31 del Génesis. Jacob oye hablar a los hijos de Labán, ve cambiar el rostro de Labán, siente que el viento cambia dentro de la casa y no entra en pánico, no se enfrenta, simplemente reúne a sus esposas en campo abierto, les expone toda la situación y les pide que decidan con él. Ellas están de acuerdo, entonces se mueve. No fue una rebelión impulsiva,
Fue una salida quirúrgica. Jacob esperó hasta el momento exacto en que el entorno se volvió en su contra, y luego se fue con un movimiento limpio con todo lo que había construido. No discutió con los hijos de Labán, no negoció nuevas condiciones, no intentó arreglar un sistema que ya no le pertenecía. Reconoció que su temporada bajo ese techo había terminado, y se marchó antes de que se cerrara la puerta. La investigación moderna sobre carreras y negocios ha estudiado este mismo patrón. Stanford investigó a los ejecutivos y fundadores que experimentaron los mayores saltos patrimoniales a lo largo de sus vidas. El mejor indicador no era el talento en bruto, era la capacidad de programar la salida. Las personas que permanecían demasiado tiempo en una plataforma veían cómo su plusvalía decaía lentamente. Las personas que se marcharon en el momento adecuado convirtieron años de acumulación en un único acontecimiento de lanzamiento. La habilidad para salir limpiamente vale más que la habilidad para llegar. He aquí el principio en una frase. Tu riqueza no se construye solo por el lugar al que vas. Se construye cuando te vas. Jacob no abandonó la responsabilidad. Esperó a cumplir sus obligaciones, a que su familia estuviera preparada y a que el entorno cambiara. Entonces se puso en marcha sin vacilar. Presta atención a las señales que te rodean. Cuando los hijos empiezan a quejarse, cuando cambia el semblante, cuando las recompensas dejan de corresponder al trabajo. Esos no son estados de ánimo al azar. Son las campanas de salida sonando. Los operadores que las oyen a tiempo conservan su riqueza. Los operadores que las ignoran pierden todo lo que han construido durante décadas. La quinta ley es la más difícil y es la que separa a las personas que simplemente se hacen ricas de las personas cuyos linajes se convierten en reinos. Volvamos al capítulo 32 del Génesis. Jacob está a punto de enfrentarse a Esaú, el hermano que una vez juró matarlo. Ya ha enviado oleadas de regalos: 200 cabras, 20 machos cabríos, 200 ovejas, 20 carneros, 30 camellos lecheros, 40 vacas, 10 toros, 20 burros y 10 potros. Una ofrenda de paz tan pródiga que pondría a prueba la mayoría de las fortunas modernas. Pero nada de eso es la verdadera prueba. La verdadera prueba ocurre esa noche. Jacob está solo en el vado de Jabbok. Aparece un hombre. Luchan desde el anochecer hasta el amanecer. El hombre no puede vencer a Jacob. Toca el hueco del muslo de Jacob y la articulación se sale de su sitio. Y Jacob sigue sin soltarlo. El hombre dice: suéltame, que amanece. Y Jacob dice la frase que define toda su vida: no te soltaré si no me bendices. Este es el momento financiero y espiritual más importante de la historia de Jacob, porque revela cómo se volvió imparable. Jacob no ganó esa lucha a través de la fuerza. La ganó a través del rechazo. Se negó a soltar el encuentro hasta asegurarse la bendición, incluso cuando su cuerpo se estaba quebrando. El hombre finalmente pregunta: ¿cuál es tu nombre? Jacob responde, y el hombre responde: tu nombre ya no será Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido. Esta es la ley que la mayoría de la gente nunca vive. La mayoría de la gente abandona sus sueños en el momento en que aparece la resistencia. Abandonan el negocio al primer bajón. Abandonan la inversión a la primera pérdida. Se alejan de su vocación en el momento en que les cuesta algo doloroso. Jacob hizo lo contrario. Aguantó toda la noche. Se aferró a la dislocación. Se aferró cuando toda voz racional le habría dicho que lo dejara ir. Y salió de aquel valle con un nuevo nombre, una nueva identidad y una nación formándose dentro de su linaje. Un estudio de la Harvard Business School analizó a los fundadores de todas las empresas multimillonarias creadas en los últimos 50 años. El factor que más influyó en su éxito no fue la financiación, la educación o el momento oportuno del mercado. Fue la voluntad de seguir operando durante el periodo en el que todo decía basta. El periodo de lucha, el periodo de cojera, el periodo en el que el cuerpo y la cuenta bancaria se quiebran. Las personas que siguieron aguantando,
que se negaron a soltar hasta que la bendición cristalizó. Construyeron las fortunas que el mundo recuerda ahora. Usted tendrá su noche en el Jabbok. Todos los constructores de riqueza la tienen. Llegará después de años de trabajo paciente, después de tu salida estratégica, después de que tu diezmo se haya asegurado, después de que tu rebaño moteado haya empezado a multiplicarse. Aparecerá una crisis, llegará una confrontación, comenzará una lucha y se sentirá como si toda tu vida estuviera en juego. Esa noche no es el final de tu historia. Esa noche es el momento en que tu nombre cambia. No abandones la visión, no sueltes la llamada, no sueltes la bendición mientras te tocan el muslo. Aguanta hasta el amanecer. Aguanta hasta que la bendición sea pronunciada sobre ti. Es entonces cuando Jacob se convierte en Israel. Es entonces cuando un hombre se convierte en una nación. Repasemos las 5 leyes de Jacob. 1. Toma posiciones concentradas en los activos moteados que la multitud rechaza. 2. Fijar un voto de diezmo antes de que llegue la fortuna, no después. 3. Operar con un horizonte temporal de décadas, no de temporadas. 4. Reconozca las señales de salida y márchese limpiamente cuando el entorno cambie. 5. Lucha hasta que la bendición esté asegurada, incluso cuando tu muslo se esté rompiendo. Estas 5 leyes convirtieron a un fugitivo con una almohada de piedra en el padre de una nación. Si este video movió algo dentro de ti, haz 3 cosas ahora mismo. Comenta el número de la ley que más te impactó, para que el algoritmo sepa que esta enseñanza tiene que llegar a más gente. Comparte este video con alguien atrapado en una temporada de Labán. Y si aún no te has suscrito, hazlo hoy, porque en nuestro próximo video abriremos los secretos financieros enterrados en la vida de José, el hijo más querido por Jacob, cuyas estrategias rescataron a todo un imperio de la hambruna. La Biblia nunca fue solo un libro espiritual, fue el manual de finanzas más avanzado que jamás produjo el mundo antiguo. Jacob no esperó condiciones favorables, no esperó contratos justos, no esperó a tener permiso. Simplemente siguió las 5 leyes día tras día, año tras año, década tras década, y construyó una fortuna que duró más que su propia vida. Tu linaje no necesita un milagro, necesita un Jacob dispuesto a luchar una noche más.